El día de hoy me hicieron esta pregunta bien interesante. Hermano, ¿en su congregación ustedes practican el lavatorio de pies? Para los que no conocen acerca de esta práctica, algunas denominaciones enseñan que Cristo estableció un mandamiento de lavarnos los pies los unos a los otros en el pasaje donde Cristo le lavó los pies a sus discípulos. Pero la pregunta es, ¿estaba Cristo estableciendo un rito? ¿Estaba Cristo dictando un mandamiento estricto y literal de que cada uno de nosotros debemos lavarnos los pies los unos a los otros? ¿O estaba más bien Cristo ilustrando un punto y una enseñanza con un ejemplo, lavarle los pies a sus discípulos? La práctica del lavatorio de pies era una costumbre en la época de Cristo. Era una manera de mostrar hospitalidad a todo aquel que entraba a una casa. Y eso lo podemos saber porque cuando Cristo estuvo en casa de Simón el leproso o Simón el fariseo, él le dice, entré a tu casa y no lavaste mis pies. Entré a tu casa y no ungiste mi cabeza con aceite. Así que era una costumbre de aquel tiempo lavarle los pies a una persona que entraba a una casa. Nosotros sabemos que en aquella época las personas caminaban largas distancias a pie y era una costumbre de buen recibimiento hacer este trato con las personas. Pero por lo general este acto estaba a cargo de la servidumbre de aquella casa. Así que Cristo, el Rey de Reyes, está sirviendo a sus discípulos, ilustrándonos con un ejemplo bien importante cómo debemos servirnos los unos a los otros. El lavado de pies es una manera de referirse al servicio a los demás. Por ejemplo, el apóstol Pablo dice en la epístola a Timoteo que las hermanas mujeres deben demostrar su buena conducta si han lavado los pies de los santos, es decir, si han servido, si han ministrado. La enseñanza acá es lo importante, no la práctica en sí, porque sabemos nosotros que la práctica de lavado de pies en nuestros días no es una práctica muy común. Por ejemplo, si yo recibiera a una persona que viene a mi casa y yo le digo, no entres a la casa sin antes lavarte los pies, o yo te voy a lavar los pies para que puedas entrar, yo creo que más bien sería algo ofensivo para la persona en esta época. Entonces, en sí lo que Cristo está ilustrando es la enseñanza del servicio a los demás. Santiago lo dice de otra manera. Si tú le dices a un hermano, ve y caliéntate, ve y aliméntate, y no le ofreces lo necesario, entonces tu fe no es verdadera, porque tu fe no tiene obras. Ahora, la Escritura también nos habla ampliamente acerca de la hospitalidad, cómo debemos servirnos y recibirnos los unos a los otros, no solamente a los que son de nuestra fe, pero también a todos los demás que son nuestro prójimo. Así que yo creo que eso es lo importante y no meramente la práctica como tal. Pongo otro ejemplo nada más. La Biblia dice que debemos saludarnos los unos a los otros con un beso santo. Pero ¿qué pasa si cada vez que yo encuentro a un hermano o hermana, yo no lo saludo de beso? ¿Estoy quebrantando un mandamiento? O más bien el apóstol Pablo está hablando del amor fraternal que debemos sentir unos por otros. Así que los mandamientos están basados en principios y no meramente la Escritura nos está ordenando esta práctica ritual. Espero haber podido aclarar esa duda y que Dios los bendiga.